Bueno, buenos días a todos. Esta clase es una clase que intenta vincular un poco lo que es la inmunología básica con lo que es la inmunología aplicada, hablando de lo que son los mecanismos de tolerancia inmune y cómo cuando estos se ven burlados o se ven presionados, terminan en enfermedades autoinmunes. Y después vamos a hablar un poco, vamos a ver si podemos lograr hablar del camino entre lo que es la pérdida de tolerancia inmune y las enfermedades autoinmunes, porque hay un largo periodo entre que el sistema inmune confunde las señales y empieza a agredir alguna molécula o alguna proteína dentro de nuestro cuerpo, hasta que eso se transforma en una enfermedad con síntomas y con una capacidad de criterios de diagnóstico y clasificación. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, la tolerancia inmunológica, como dijimos, es un proceso mediante el cual nuestro sistema inmune se ve educado y se ve de alguna manera restringido con la capacidad más importante de evitar agredir las moléculas que son de nuestro propio sistema y sí, nuestro organismo. Un sistema inmune normal tiene un mecanismo de tolerancia y ese mecanismo de tolerancia tiene distintos momentos de formación. Un momento más primario en lo que es la infancia y luego a lo largo de toda la vida continúa ejerciéndose este mecanismo de tolerancia inmune. El objetivo que intenta es distinguir lo propio de lo ajeno de una manera eficaz para montar una respuesta agresiva contra lo ajeno y una tolerante contra lo propio. Y lo que vamos a lograr con eso es que se evite que se monte una respuesta inmune contra antígenos propios. Sabemos que muchísimas veces esto no sucede y que esta respuesta autoinmune tiene distintos umbrales para transformarse en patología. Como sabemos, esto puede fallar, define todas las enfermedades autoinmunes y muchas que son autoinmunes sistémicas versus otras organoespecíficos. Y al ser un proceso complejo, posee varios momentos de educación linfocitaria, tanto de linfocitos T como linfocitos B, para lograr una tolerancia efectiva. Dentro de la tolerancia linfocitaria los voy a llevar un poquito de nuevo a lo que es la inmunología básica. Esto lo van a encontrar si quieren en el libro ABAS, Inmunología Celular y Molecular. Me lo pueden pedir, lo pueden bajar en PDF y si quieren en el servicio está el libro para que lo revisen. Entonces nosotros vamos a tener un precursor linfoide que va a llevar a ser linfocitos maduros, ¿sí? No vamos a revisar la ontogenia, vamos a asumir que ya la saben. Entonces, los que son rojos van a ser los linfocitos T, los que son violetas son los linfocitos B. Una vez que estamos en esa maduración en los linfocitos que todavía no completaron sus características de maduración, vamos a tener un desafío de reconocimiento ante antígenos propios, ¿sí? Este desafío de reconocimiento va a poder llevar a distintos caminos. En el caso que los receptores, en el caso del linfocito T, el TCR, en el caso del linfocito B, el BCR, sean muy afines a antígenos propios, lo que va a pasar es la apoptosis y la eliminación, ¿sí? Porque no necesitamos que salgan a sangre periférica linfocitos que sean muy afines a antígenos propios. En el caso de que tengan una afinidad intermedia, como es muy costoso llegar a crear el BCR y el TCR, se va a hacer un segundo momento que es un momento de recambio de ese receptor, ¿sí? El linfocito B va a tener un momento donde va a poder hacer una edición de ese receptor y va a poder cambiar una parte intentando de nuevo convertirse en un linfocito que no sea afín a partes o moléculas propias. ¿Sí? La tolerancia central en este caso se va a ver mediada dentro de lo que es la médula ósea para los linfocitos B y en el caso del linfocito T en el timo. Y en el caso del linfocito T va a haber una tercera opción, que es que cuando estos linfocitos sean muy afines a antígenos propios, se van a convertir en otra subpoblación que son los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores se saben afines a antígenos propios, tienen un TCR que reconoce moléculas propias, pero se diferencian para ser inhibidores y reguladores y van a estar luego patrullando los ganglios linfáticos y frenando la sinapsis inmunológica cuando se esté produciendo contra un antígeno propio.
El que no entiende de esto, bueno, me lo repregunta, pero es importante. Y luego tenemos esto sucede en la tolerancia central. Y ahora pasamos a la tolerancia periférica. La tolerancia periférica ya se va a ver en linfocitos maduros y va a tener ese segundo momento de reconocimiento con los antígenos propios, ¿sí? Entonces, va a haber un momento en el que puedan ir a la apoptosis, como dijimos antes, otro momento en el que el linfocito un CD4 pueda ir a la supresión porque un linfocito T regulatorio le esté diciendo que no monte respuesta porque esa sinapsis es contra un antígeno propio. Y otro tercer tiempo que puede ser la anergia, que es un linfocito que una vez que fue retado o que se le dijo que estaba montando respuesta contra antígenos propios, ya no actúe nunca más y se quede vivo circulando, no muera por apoptosis, pero ya sepa que él no tiene que responder ante ninguna sinapsis y se quede como buffer, ¿sí? Tratando de neutralizar cuando de nuevo alguna célula presentadora presente antígenos propios. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a ir repasando un poquito más detallado todo esto que vimos a vuelo de pájaro en la primera diapo, ¿sí? Vamos a posicionarnos en el linfocito T en la tolerancia central. Esto está ubicado en el timo. Vamos a tener un primer paso de selección positiva, donde imagino que todos ustedes ya saben que es la supervivencia de los linfocitos T capaces de reconocer la molécula de histocompatibilidad a través de su TCR. Vamos a recordar que para lograr una sinapsis inmunológica eficaz, el linfocito T, a través de su TCR, tiene que reconocer la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2 del huésped, ¿sí? Solo para repasar, el linfocito T CD8 va a reconocer la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 y el CD4 la molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Con eso van a montar la sinapsis inmunológica. Entonces, el linfocito T primero tiene que ser correctamente capaz de reconocer la molécula de histocompatibilidad y en un segundo tiempo inicia el mecanismo de tolerancia con la selección negativa. La selección negativa es el proceso de eliminación de los clones que se unan con gran afinidad a antígenos propios, ¿sí? Entonces vamos a empezar a pensar que dentro del timo, en un proceso de educación, se le van a presentar al linfocito T antígenos propios y el que sea muy afín va a tener que eliminarse. El objetivo es que alcancen la madurez funcional y salgan a sangre periférica distintos grupos de linfocitos T que no sean autorreactivos, que estén libres de clones autorreactivos. Entonces se van a posicionar en los ganglios y en los órganos linfáticos secundarios esperando que lleguen las células presentadoras a mostrarle los antígenos. Perfecto. A modo de gráfico entonces estamos posicionados en el timo, en lo que es la tolerancia central. Los linfocitos T son desafiados a través de una molécula de histocompatibilidad que está presentando antígenos propios, que ahora vamos a ver de dónde vienen porque es muy importante para las enfermedades inmunológicas. Y si tienen una gran afinidad son eliminados. Y en el caso de que tengan una afinidad que no es tan alta pero es peligrosa, se van a convertir en linfocitos T reguladores. Van a cambiar su estructura interna, va a llegar al núcleo la información, van a cambiar la vía intracelular y se van a convertir en linfocitos T reguladores que van a salir a periferia pero con una función de patrulla, de control, no con una función de linfocito naive para montar respuesta inmune. Entonces, para explicar un poco de dónde vienen esos antígenos propios, cómo puede ser que haya antígenos propios en el timo, nosotros tenemos en nuestro genoma un gen que se llama AIRE, que va a codificar para una proteína muy grande que tiene en su interior distintos segmentos de antígenos propios, antígenos de distintas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Distintas estructuras de glándulas y de tejidos. Entonces, la célula presentadora del timo va a expresar esa proteína, la proteína del gen AIRE, y la va a mostrar a los linfocitos T dentro de lo que es la maduración y la selección. La ausencia de linfocitos del gen AIRE, la ausencia de este gen o la mutación en la proteína que se codifica de este gen, va a configurar una inmunodeficiencia con autoinmunidad muy importante porque simplemente los linfocitos en la maduración tímica no van a ser expuestos a esta diversidad de antígenos propios, ¿sí?
Imagino que esto es solo a modo de repaso y que todos ustedes lo saben de antes, pero bueno, repasen si no lo tienen tan claro lo que es la tolerancia central y el gen aire en su generación de patología cuando está deficiente. Entonces, en los mecanismos de tolerancia periférica nos vamos a posicionar de nuevo en lo que es la sinapsis inmunológica. De nuevo a todos, si tienen ganas de repasar, esto es todo de lavas. Entonces, arriba de la línea roja tenemos lo que es la respuesta normal de la sinapsis. Una célula presentadora de antígenos que viene de un sitio periférico, llega al ganglio linfático, presentando un antígeno en su molécula de histocompatibilidad. En este caso sí tiene que ser un antígeno de un germen. En el antígeno del germen ha activado esa célula dendrítica que entonces ya está activa y madura, tiene moléculas de coestimulación y a través de esos mecanismos de segunda señal y volcándole todas las interleuquinas que le explican al linfocito T qué perfil tiene que tomar, ese linfocito T naive se activa eficazmente y inicia la proliferación para formar el clon de linfocitos efectores que luego volverán o harán su trabajo y la memoria posterior. Perfecto, esto es normal. ¿Qué pasa entonces si nosotros tenemos una célula presentadora de antígeno que llega al ganglio sin estar activada? ¿Sí? Nosotros sabemos también que para mantener una estructura eficaz de la molécula de histocompatibilidad no puede salir a la periferia vacía. ¿Sí? La hendidura tiene que estar con un péptido. Entonces, en una célula presentadora de antígeno que no tiene ninguna infección, que no se ha infectado de forma intracelular y que no ha endocitado ningún germen desde un sitio periférico, la molécula de histocompatibilidad va a estar cargada con un péptido propio. Pero ¿qué va a suceder? Esa célula presentadora de antígeno no va a tener coestimulación, ¿sí? No va a estar activa, no va a volcar citoquinas, sino va a tener las moléculas coestimulatorias de la sinapsis. Entonces, si por algún motivo, casualidades, llega al ganglio linfático, a la zona T, una célula presentadora que tiene un péptido propio en su hendidura sináptica y que no tiene coestimulación porque está en reposo, no está activa, no está madura, y justamente un linfocito T tiene un TCR afín, ese linfocito T se va a dar cuenta de casualidad, por suerte, de que es afín a antígenos propios, que se le escapó a la tolerancia central, porque en el timo no hay posibilidad de que el linfocito T esté en contacto con todos los antígenos propios, está en contacto con algunos que son los que le presenta el gen aire, y entonces, antes de equivocarse y confundirse la próxima vez, se va a volver enérgico. Eso quiere decir que no va a morir en el momento, pero que se va a quedar como buffer para tratar de neutralizar cuando por ahí la próxima vez esa sola presentadora llegue por alguna casualidad activada con esa misma presentación de antígenos y para evitar que se monte una respuesta autoinmune. Otro segundo mecanismo es la supresión y acá lo que vamos a necesitar es la presencia del T regulatorio. El T regulatorio viene de la tolerancia central, que lo acabamos de nombrar, y lo que va a hacer el linfocito T regulatorio es darse cuenta que en este caso la célula presentadora de antígeno está trayendo un péptido que en realidad es el mismo para el cual él es afín. Entonces, si un linfocito T regulatorio se educó en el timo sabiendo que era
sensible o afín a algo propio y luego encuentra que hay una sinapsis inmunológica en el ganglio en la cual está intermediando el mismo antígeno o el mismo tipo de antígeno, va a decirle a ese linfocito T, no te actives, se va a robar la interleuquina 2, va a evitar la proliferación clonal y va a suprimir la activación de ese linfocito T naive, informándole que era una confusión esa sinapsis y que no tenía que montar una respuesta inmune. Es muy, muy importante la presencia de linfocitos T regulatorios en todas las personas, en todos los individuos, en todos los mamíferos, y la ausencia de estos linfocitos T regulatorios es un primer punto de escape hacia la autoinmunidad, ¿sí? Así que bueno, entonces acá tenemos la función del T regulatorio. Y un tercer momento es muy parecido a lo que habíamos hablado de la energía. Llega la célula presentadora de antígeno presentando un péptido propio sin ser una célula presentadora madura, no tiene coestimulación, y al tener una afinidad muy grande contra ese antígeno, directamente dirige por apoptosis a ese linfocito T naive a la muerte celular. Y entonces ustedes me dirán, ¿por qué existe anergia y eliminación si directamente se podrían eliminar? Bueno, para el organismo de cualquier mamífero, llegar a tener linfocitos T naive en nuestros ganglios es un éxito muy complejo, que depende de un montón de mecanismos que pasaron por la médula, por el timo y por un montón de trabajo. Entonces, si puede transformarlo en una ayuda, en una supresión, en una anergia, siempre va a preferir eso antes de eliminar y matar una célula que le dio tanto trabajo, ¿sí? Pero si es muy peligrosa la afinidad que tiene, bueno, va a ir a la apoptosis y a la muerte celular. Entonces, como punto 1 del linfocito T teníamos la anergia, que es lograr estos linfocitos que tengan una falta de respuesta, que se den cuenta que habían salido de sangre periférica afines a antígenos propios y que entonces se vuelvan no reactivos y sepan que ya no tienen que activarse. En la parte de arriba tenemos una respuesta normal, esa es una sinapsis inmunológica normal, con moléculas coestimulatorias de B7 con CD28 logrando el clon. Y en la parte de abajo tenemos el mecanismo de la energía. Como ya habíamos dicho, la célula presentadora de antígeno no viene con moléculas coestimulatorias, o en el caso que tenga coestimulación directamente va a ser sinapsis con vías inhibitorias del linfocito T, que son las vías de CTLA4, que en este caso lo que va a lograr es la energía y la no respuesta de ese linfocito T ni a esta sinapsis ni a sinapsis posteriores. Lo va a volver no reactivo. Otro mecanismo que hablamos es la supresión, y acá hay algo que, bueno, ustedes también lo deben saber, todavía no lo había nombrado, que es que además de que hay un grupo muy importante de células T regulatorias de origen central tímico, también hay un subgrupo de linfocitos T regulatorios que se van a lograr o se van a producir en el ganglio linfático, mucha menor escala, pero lo van a generar. Estos linfocitos T regulatorios habíamos hablado que cambian su vía intracelular, activan una vía que se llama FOXP3, que para nosotros también es importante para caracterizar esos linfocitos T regulatorios, y logran esta función que es supervisar la sinapsis inmunológica dentro del ganglio linfático, y si se está montando contra antígenos propios la pueden inhibir por distintos mecanismos efectores que estuvimos nombrando pero que ahora vamos a revisar. Entonces, para identificar una célula T regulatoria la podemos identificar con su TCR, son CD4 positivas y son CD25 positivas, que el CD25 es una fracción del receptor de la interleuquina 2 y le va a servir para ser de alta afinidad, para agarrar y tomar la interleuquina 2 del medio, robándola de las sinapsis que no tienen que lograrse o que son una sinapsis que va a terminar en autoinmunidad. Se van a localizar en el ganglio linfático junto con el resto de los linfocitos T para hacer su trabajo, ¿sí? Para supervisar. Y lo que va a hacer es, a través de distintas interleuquinas, por contacto célula-célula, por el consumo de la interleuquina 2 y por la activación de la vía del CTLA4 mediante el B7, el CD80-86, bloquear ese linfocito T que estaba por activarse contra un antígeno propio, ¿sí? Son células muy importantes. Ya todos ustedes vieron que el CTLA4 es una molécula muy importante que tiene que lograr vías de inhibición en el caso de una sinapsis
ineficaz, una sinapsis que no tenía que pasar, y tiene que funcionar en las vías de finalización de los linfocitos T. Su ausencia o una mutación o una alteración en el CTLA4 está también vinculada a enfermedades autoinmunes y a enfermedades linfoproliferativas. Ustedes imagínense que si falta el CTLA4 tenemos un mecanismo menos de tolerancia y al mismo tiempo tenemos un mecanismo menos de muerte celular programada. O sea, no vamos a lograr que esos linfocitos dejen de proliferar aun cuando ya hayan resuelto la infección o el problema que estaban trabajando. En cuanto a la característica fenotípica de estos linfocitos T regulatorios, ya hablamos que van a tener el CTLA4, van a poder activar esas vías inhibitorias, que van a tener una alta afinidad por la interleuquina 2 para poder robarla, que van a tener distintos mediadores de producción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 2 o el TGF-beta, y que van a requerir mucha afinidad por la interleuquina 2, por eso va a ir todo el tiempo proliferando y activando su clonación a través de la interleuquina 2 que se roba del medio cuando controla una respuesta inmune que estaba siendo alterada. En cuanto a estos marcadores, no son lo más importante para el examen de inmunoclínica, pero son moléculas que todo el tiempo nosotros volvemos a controlar y a chequear en la práctica. Para nosotros es muy importante los factores inflamatorios, antiinflamatorios, la presencia de linfocitos T regulatorios, si hay un predominio de linfocitos T vírgenes, efectores, si bajó la memoria de linfocitos. Esto nosotros lo medimos en la práctica clínica y ya van a ver cuando veamos inmunodeficiencias primarias y distintas enfermedades autoinmunes. Bien, el mecanismo de eliminación es cuando hay una respuesta repetida, ¿sí?, por antígenos persistentes, pueden provocar esta muerte celular mediante la apoptosis. Esto es lo que le decía, cuando hay una alta afinidad por el antígeno no se va a correr el peligro, o cuando hay muchas veces el mismo antígeno no se va a correr el peligro de caer en autoinmunidad y el cuerpo termina por matar a esos linfocitos T naive que estaban siendo afines por ese antígeno, los mata por apoptosis. Esto es para mostrarles, bueno, nadie les va a venir a tomar la vía intracelular de la apoptosis en inmunoclínica, pero realmente para nosotros son moléculas que todo el tiempo vuelven a escena porque mutaciones tanto en las vías de TNF, en los receptores de TNF, en FAS, en el ligando y en el receptor, o en las vías de las caspasas o los citocromos, son mutaciones que están caracterizadas en distintas enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias y que son parte del diagnóstico que uno tiene que hacer de un paciente, y a veces dependiendo del tipo de herencia, autosómico dominante, recesiva, de un grupo familiar, ¿sí? Así que son cuestiones que volvemos todo el tiempo a ciertas áreas de biología molecular. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar a lo que son los linfocitos B.
¿sí? Es más corto, pero es importante repasar de nuevo la tolerancia de linfocitos B. En el caso de la tolerancia central, se da físicamente en la médula ósea, son linfocitos B inmaduros, ya lo habíamos dicho, que van a ser testeados en su reconocimiento, y entonces los que reconozcan autoantígenos con gran afinidad van a ser eliminados, y cuando se pueda hacer un intento de cambio de especificidad, se va a intentar probarlos de nuevo, siempre con un objetivo de costo-beneficio, ¿sí? De no tener que generar toda otra vez la edición del linfocito B. Entonces vamos a tener estas dos vías, vía de eliminación y vía de edición del receptor, que ahora vamos a ver un poquito cómo se puede hacer para tratar de que este BCR o esta inmunoglobulina de membrana cambie un poquito su afinidad, y van a salir a sangre periférica los que no sean autorreactivos. Y los que tengan un reconocimiento de antígenos con baja avidez, se va a generar una señal de bloqueo igual que vimos en el linfocito T, y van a salir como linfocitos B anérgicos. De nuevo, el objetivo de estos linfocitos B es ser una especie de buffer, ¿sí? De estar comiéndose las señales que no sean las necesarias para activar una respuesta inmune eficaz. Entonces, lo que decía que necesitan los linfocitos B para generar esta edición del receptor es endocitar el BCR o esa inmunoglobulina de membrana, generar otra vez la reactivación de sus genes RAG1 y RAG2, reordenar una nueva cadena liviana y volver a ensamblar su BCR expresándolo en superficie para tratar de cambiar esta especificidad que tenía. En el caso de que vuelvan a ser afines por antígenos propios, ya está, va a ser eliminado por apoptosis, va a ser un esfuerzo que el organismo tuvo que no funcionó. Y en el caso que reconozcan con menor afinidad, se van a poder transformar en linfocitos anérgicos, ¿sí? Los linfocitos B pueden regular la expresión de su BCR en mayor cantidad o en menor cantidad, que esto también les va a dar una sensibilidad contra el antígeno. Entonces, para ir terminando, entonces, la tolerancia periférica de los linfocitos B se da cuando, por ejemplo, un linfocito B se va a encontrar con un antígeno propio, ¿sí? De alta avidez, y va a generar vías de apoptosis por eliminación o inactivación funcional por anergia. Y dentro de estos receptores inhibitorios es muy importante el CD22, que va a generar esta regulación o este mecanismo de entendimiento del linfocito B de que es un reconocimiento de antígenos propios. Y entonces vamos a ver, ya entendimos un montón de cosas de cómo llega la autoinmunidad. Por ejemplo, defectos en la apoptosis de linfocitos B o linfocitos T que tenían que morir van a generar clones de autoinmunidad. Alteraciones en la edición del linfocito B, del receptor del linfocito B, va a generar mecanismos de autoinmunidad. Apoptosis defectuosa de linfocitos reactivos, autoinmunidad.
Alteraciones en el número y función de los linfocitos T reguladores genera autoinmunidad, tanto sea en el FOXP3 como en sus mecanismos del CD25. Funciones inadecuadas de los receptores inhibitorios, CTLA4, da autoinmunidad. Eliminación inadecuada de restos celulares, cuando hay muchos detritus o muchos fragmentos de apoptosis o necrosis ineficaz, da autoinmunidad. Activación crónica de mecanismos inflamatorios, o sea, no el mismo antígeno, pero sí inflamación crónica, da autoinmunidad, o cualquiera de los mecanismos de pérdida de control. Son un montón de puntos que presionan para que un organismo pierda el control y genere autoinmunidad. Luego hablarles más rápidamente de lo que son las distintas enfermedades autoinmunes. Nosotros podemos partir desde la enfermedad sistémica por excelencia, que es el lupus eritematoso sistémico, que van a tener una clase de ello, pasar por varias de ellas, como el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la dermatopolimiositis, que la vamos a ver, llegar a enfermedades organoespecíficas, como puede ser el pemfigoide ocular cicatrizal, que les acabo de nombrar, o el pénfigo cutáneo, y pasar hasta la más organoespecífica, la que se categoriza como más organoespecífica, que puede ser una tiroiditis autoinmune, que es muy frecuente. Todas estas enfermedades van a tener impacto autoinmune y van a tener un mecanismo de pérdida de la tolerancia por alguna de las formas de mecanismos de tolerancia que acabamos de nombrar. El mecanismo de daño es obviamente parte de los mecanismos efectores del sistema inmune. Entonces nosotros vamos a tener mecanismos de daño que sean producidos por inmunocomplejos circulantes, ¿sí? Que lo vamos a ver un poco más en formas de vasculitis, cuando hay conglomerados de inmunoglobulinas y antígenos que están solubles en la sangre periférica, que se generan estos complejos circulantes y luego se filtran y pueden dar daño en el riñón o en el pulmón. Mecanismos específicos por autoanticuerpo, esto puede ser por ejemplo una anemia hemolítica, que vamos a tener un anticuerpo específico contra el glóbulo rojo y el daño es la anemia, ¿sí? O cualquier otro órgano sólido, ¿no? Y la presencia de daño por linfocitos T autorreactivos, que esto va a ser un poquito más evolucionado, que es cuando ya tenemos un órgano sólido que está infiltrado por linfocitos T, como puede ser el síndrome de Sjögren o una colitis linfocítica o una enfermedad linfocítica pulmonar, que tanto vemos en algunas de estas patologías. No se olviden que esto no es más que los mecanismos efectores del sistema inmunológico. Anticuerpos que se conglomeran en un complejo circulante, anticuerpos específicos contra un tejido, contra un receptor, contra una molécula, o mecanismos activadores de linfocitos T con efectores de linfocitos T que infiltran un órgano. Entonces nosotros tenemos una predisposición genética, distintos genes de susceptibilidad, tanto sea molécula de histocompatibilidad o moléculas coestimulatorias o receptores de interleuquinas, ya han visto varios, un fracaso en la tolerancia en alguno de los puntos que vimos, un daño tisular, una activación con presentación de antígenos propios, ¿sí? Se está presentando un antígeno propio, un linfocito T que no entendió ninguno de los mecanismos de tolerancia y activó clones autorreactivos, y con eso vamos a tener linfocitos B, productores de autoanticuerpos, linfocitos TCD4, helper, autorreactivos, células plasmáticas que sintetizan inmunoglobulinas propias, y estos anticuerpos dando un daño específico y un daño por complejos inmunes circulantes. Todos estos mecanismos que acabo de nombrar van a ser los que causen las diferentes manifestaciones clínicas de todas las enfermedades que vamos a ver en este módulo, ¿sí? Las autoinmunes.
En cuanto a las bases genéticas de autoinmunidad, la mayoría de las enfermedades autoinmunes son poligénicas, aunque claramente hemos nombrado que si está mutado el gen AIRE es una enfermedad monogénica que genera autoinmunidad. Entonces no todas son poligénicas, algunas son monogénicas en cuanto a la autoinmunidad. Y en cuanto a las inmunodeficiencias, es un poco al revés. Antes se pensaba que todas eran monogénicas, ahora sabemos que la mayoría son monogénicas, pero ya hay enfermedades de inmunodeficiencia primaria poligénicas. El sujeto afectado va a tener una herencia, ¿sí?, de polimorfismos genéticos que contribuyen a la predisposición a las enfermedades, y en el último periodo hay numerosas mutaciones monogénicas que están siendo asociadas a autoinmunidad que están por fuera del gen AIRE, no tienen que saberlas, pero sí es importante como dato que tengan este concepto. Esta diapo es para recordarles algo que igual ustedes tienen que saber. La célula presentadora de antígenos muchas veces va a poder presentar péptidos propios. En la mayoría de los casos va a ser sin moléculas coestimulatorias y va a generar anergia, y en el caso que esté estimulada puede pasar que la célula presentadora de antígeno tenga una activación por receptores de la inmunidad innata de un germen, pero que justo esté presentando un detritus celular propio y entonces presente un antígeno propio. Pero la pobre célula presentadora de antígeno no tiene la culpa, nunca tiene mecanismos de tolerancia ni educación. La célula presentadora dendrítica expone péptidos, fragmentos de péptidos de lo que endocita. No sabe si es propio o ajeno. Es trabajo de los linfocitos saber si esto es propio o ajeno, ¿sí? En la sinapsis inmunológica es donde se monta la respuesta y empiezan a hacerse valer todos estos mecanismos de tolerancia. Y como hablamos, obviamente hay un montón de genes no HLA asociados, ¿sí? Acá les traje otro esquema que habla de factores de complemento, o sea, claramente todas las moléculas que vimos influyen en montar una respuesta inmune tolerante o autoinmune, y en este caso, si recuerdan los mecanismos de acción del complemento, muchas veces el clearance de complejos inmunes circulantes está en manos del complemento, y esto puede dar la presencia de antígenos durante un tiempo importante y que la célula presentadora los presente. Así que están muy vinculados con enfermedades autoinmunes las alteraciones o fallas en moléculas del complemento. Otras de las que vimos, como hemos nombrado, el CD25, que es el receptor de interleuquina 2, el CTLA4 como molécula inhibitoria, la interleuquina 10 como interleuquina inhibitoria. Claramente no hace falta que sepan todo, es para mostrarles cómo cualquier punto que falle de todo este esquema que vimos genera pérdida de la tolerancia, y eso sumado a un HLA predisponente en algún momento de la vida expresan la enfermedad. Y entonces, como les estaba mostrando, nosotros tenemos enfermedades que son específicamente monogénicas, que se empiezan a desdiferenciar entre el autoinflamatorio y el autoinmune, y que a medida que van agregándose factores de complejidad y anticuerpos específicos se convierten en autoinmunidad. Esto hoy por hoy es un universo. Las enfermedades autoinflamatorias clásicamente tienen desequilibrios de inflamación, pero no tienen anticuerpos específicos ni mecanismos efectores específicos, sino un estado inflamatorio cíclico y alocado, que bueno, al que le interese hablaremos un poco más de autoinflamatorias. Pero es parte de este universo de desórdenes en el equilibrio de la inmunidad.
Y bueno, el papel de las infecciones. A ver, nosotros sabemos que una vez que tenemos la predisposición, tiene que haber un gatillo que active esta respuesta inmune a través de la inmunidad innata y luego reclutando linfocitos en los tejidos para dar lugar a la presentación de antígenos. La mayoría de las veces, cuando uno tiene esta predisposición, se necesita que haya un gatillo que haga que el sistema inmune inicie su activación para llegar a esta sinapsis inmunológica y que en ese momento los mecanismos de tolerancia no sean suficientes y se active la autoinmunidad. Están vinculados a través de distintos mecanismos en que el germen participa, por ejemplo el mimetismo molecular, ustedes ya lo deben haber escuchado varias veces, que es cuando hay un péptido de algún germen que intentando escapar al sistema inmune se parece mucho a alguna proteína propia, pero el sistema inmunológico lo que hace es montar una respuesta y cuando esa infección termina se queda trabajando de una manera agresiva contra el péptido propio. Esto es un mimetismo molecular. Por otro lado está la activación por vecindad, que es cuando, por ejemplo, yo les decía que una célula presentadora de antígeno puede estar exponiendo un antígeno propio, pero en un estado de inactivación. Pero justo algún microorganismo activó sus receptores TOL y esa célula presentadora todavía tiene un MHC con un péptido propio, pero ya empieza su activación porque tocó un microorganismo, algo activó sus receptores de inmunidad innata. Entonces llega al ganglio de una manera que activa la autoinmunidad. En ese caso todavía, si hay una célula T regulatoria podemos zafar, pero a veces se le escapa y genera autoinmunidad. Y la ruptura de exclusión es lo que yo les decía, que es cuando se inflaman distintos lugares que no tienen que estar expuestos al sistema inmune, como les había hablado que tienen que estar excluidos y que tienen que estar ocultos al sistema inmune. Por ejemplo, lo que les contaba del herpes que afecta una metamera ocular y que luego genera un pemfigoide ocular cicatrizal. Estos mecanismos de, estimulación de los gérmenes hacia lo que es la pérdida de tolerancia inmune son importantes, aunque sea para entender cómo a veces distintas infecciones van a gatillar mecanismos de autoinmunidad y lo van a poder ver en la clasecita de COVID. Tenemos una pequeña clase que da una de nuestras residentes superiores que es sobre mecanismos de autoinmunidad post-COVID. Les dejo también para que lean este artículo que habla de los mecanismos patogénicos y los factores genéticos que contribuyen para lo que es la generación del lupus eritematoso sistémico, en los que vamos a tener distintos puntos de impacto, una disminución en la remoción de los cuerpos apoptóticos, una apoptosis ineficaz o disregulada, distintas modificaciones de los autoantígenos, que los nucleosomas salgan a sangre periférica, que se abra el cuerpo apoptótico y que el nucleosoma se exprese para generar esta exposición del material de histonas y del DNA. Luego una célula presentadora que presente el autoantígeno, un linfocito T que no tenga mecanismos de control, que no tolere en ningún momento, que genere una colaboración TB y linfocitos B con células plasmáticas que produzcan anticuerpos anti-DNA o antihistonas, que luego generen estos complejos inmunes circulantes que se depositen en la membrana y generen la patogenia, por ejemplo, de la nefritis lúpica o de vasculitis cutáneas, o charlaremos luego de varias cosas. En el artículo van a ver que hay distintos momentos, distintos lugares en nuestro cromosoma que tengan estas mutaciones o polimorfismos asociados a la enfermedad, básicamente moléculas de la inmunidad innata como los receptores TOL, moléculas de histocompatibilidad, moléculas del complemento, de las vías del TNF, la interleuquina 10, el TNF-alfa, bueno, por nombrar algunos de los puntos de predisposición. Y entender esta unidad o esta fase que hay entre un sistema genético predisponente, luego los gatillos, hormonas, infecciones, radiación ultravioleta, expresión o efectos de distintos fármacos, y toda esta fase preclínica que se da desde el primer momento de la pérdida de tolerancia inmune, la síntesis de los anticuerpos, los mecanismos de daño, esa fase preclínica, el inicio de la sintomatología específica y el diagnóstico de una enfermedad con sus manifestaciones ya características. Siempre tenemos que tener en cuenta que el continuo entre un sistema inmune normal y el daño de órgano tiene muchos años de fallas y de autoinmunidad y que cada vez tenemos que tratar de llegar antes a lo que es el daño de órgano y tratar de sospechar
las enfermedades más tempranamente, basándonos en la herencia familiar, en la historia clínica, en lo que sepamos de ese paciente y no subestimando los parámetros que nos van a ir apareciendo. Hay que tratar de evitar el daño de órgano a toda costa. Entonces, como conclusión, la tolerancia inmune es un proceso complejo con múltiples fases que espero que la mayoría ya las hayan visto en otras materias de la carrera, que la pérdida de tolerancia inmune es un proceso fisiológico siempre y cuando regrese a la homeostasis, que los mecanismos efectores de la autoinmunidad son las distintas vías finales de la inmunidad adaptativa, los mecanismos por anticuerpos o por linfocitos T, y que las enfermedades autoinmunes son el reflejo del daño acumulado por estos mecanismos efectores de autoinmunidad y que suceden mucho tiempo después de la pérdida de tolerancia y que hay que llegar lo más temprano posible antes del daño del paciente.